Como siempre. ¿Cómo se llama? Ya, vamos con lo nuestro. Ayer terminamos de analizar los problemas que tenía el enfoque de Harvard, que tenía distintas interpretaciones, digamos, que no lograba incorporar en su modelo. Lo trágico de esto que todavía tiene mucho uso e influencia en los sistemas regulatorios. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a analizar acá tiene que ver con eso. También conversamos un poco de esto, las instituciones que estudiamos en economía, y que tienen que ver con dos agrupaciones. Unas instituciones que consideramos que son espontáneas, es decir, surgen a partir del comportamiento humano, pero no por la creación de uno en particular, sino se van creando solas en el tiempo. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, el lenguaje. ¿Quién creó el lenguaje? ¿Cómo se creó? ¿Para qué sirve el lenguaje? Para comunicar. ¿Y para qué más? Transmitir conocimiento, transmitir información, almacenar cosas. ¿Okay? Sin esto, probablemente nosotros no tendríamos el nivel de desarrollo que tenemos hoy día, de ninguna manera. ¿Okay? El dinero también fue de creación espontánea. Es decir, no hubo un acuerdo de alguien que dijera por decreto se empieza a usar esto. No, empezaron a intercambiar cosas. Y esas son instituciones, como tal, del punto de vista económico, ¿okay? Y del punto de vista legal también se estudia igual, ¿no? Que tiene que ver con eso. Recuerde, y esto es importante que lo mantengan bien presente en su cabeza, que, por ejemplo, cuando se empezó a enseñar economía, por lo menos en el momento más moderno, a quien le reconocemos que el padre de la economía es Adam Smith, pero Adam Smith era profesor de moral en la Facultad de Derecho de Edimburgo. O sea, no era un economista, no era un ingeniero, sino que era un abogado. Por eso que la vinculación que tenemos con los abogados es muy alta. ¿Ya? De hecho, gran parte del sistema judicial responde a un tema económico. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a rescatar de la conversación en esta semana. ¿Qué institución ha sido creada? La moral. ¿La moral existe en el sistema de salud natural? Pensemos un poco en las poblaciones salvajes. ¿Existe la moral? Existe instinto de supervivencia, que uno puede identificar quizás como una moral. Pero es que eso es distinto a lo que es moral. ¿Qué es lo que es moral? La moral, ¿qué es lo que establece? Eso es algo que tenemos que tener presente, porque se logra confundir mucho. Tú, en general, cuando dices... La moral no es, profe, como un tipo... El ser humano y animal. ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿El instinto tiene que ver con eso? ¿Cómo, profe? No necesariamente, no. Nada. Nada. Por lo tanto, la moral tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Esa es la esencia de la moralidad. En las manadas de lobos hay cosas buenas y malas. En los leones hay cosas buenas y malas. En su sociedad de leones. Yo creo que sí, profe. ¿Qué pasa que cuando una leona está parida, o sea, tiene cachorro, y llega otro león, un león macho? ¿Qué es lo que pasa? Malo los críos. ¿Por qué mata a la cría? Ve como competencia al parecer. No, porque O no quiere criar otro hijo. son las crías del león que estaban. Esa es una interpretación moral, la que acaba de decir Mendoza.
Esa es una interpretación moral. ¿Por qué digo que es una interpretación moral? Porque está emitiendo un juicio respecto a que son hijos de otro, por lo tanto no son míos, por lo tanto no los quiero. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se come si no es por esa razón y mata a los cachorros? ¿Por qué? ¿Por qué no la leona? ¿Por qué los cachorros? Cindy, ¿por qué la leona y no los cachorros? ¿Ah? La leona trae alimentos, por eso no puede matarla. ¿Cómo? La leona es la que hace el trabajo duro, entonces no puede matarla. Porque ella es la No. Es más sencillo, más animal. Si le queda una casa, entonces tiene que repartir. ¿Qué quiere el león? Será el caído. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ah? ¿Qué quiere el león, Cindy? ¿Parearse? Quiere aparearse. Si la leona está con cachorro, amamanta, no quiere aparearse. Entonces, si mata a los cachorros, el león se puede aparear con la leona. Por eso mata a los cachorros. Incluso mata a los propios cuando quiere aparearse con la leona. Por eso que la leona se va con los cachorros. ¿Hay moral ahí? Estoy con ellos. No, pues la moral es una invención humana. ¿Me entienden? Para ello es vivir. ¿Se entiende? No? Para ello es vivir. Por eso es que el león mata. Porque la araña se come al macho cuando se aparea. Imagínense que usted está con su novio y esto lo mata, esto lo cocina. Entre nosotros es impensable eso como seres humanos, ¿no? Pero la araña lo hace, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué lo hace? Porque lo ve como Lo has comida. hecho rellena. ¿Ah? Lo ve como comida. No, por una cosa más simple. La hembra queda preñada. ¿Y qué es lo que necesita? Proteína. Se come un tipo coperoco. Lo disfrutaste bien, ahora paga las consecuencias. Bueno, eso en la biología, si usted lo analiza en todas las especies de animales, se da cuenta que esto no existe, esto no existe. Esa es una invención humana, es una institución humana. Por lo tanto, la ballena imaginen lo siguiente. Una de las cosas que nosotros, y que no lo puse aquí, no lo voy a borrar porque generalmente genera la evolución. ¿Quiénes evolucionan? Todos. ¿Qué es lo que está desde el punto de la biología? Esto Darwin. La supervivencia del más sabio. ¿Sí? Bueno, en la evolución actual sabemos que eso no es cierto. Y que la evolución no es para mejor. Puede ser en ambos sentidos. Y los que evolucionan son los que están menos preparados. Porque el que está mejor preparado, ¿para qué va a cambiar si está bien? Ejemplo de eso en la naturaleza. Por ejemplo, el cocodrilo. El cocodrilo se sabe que viene de la época de los cetáceos, antes de los dinosaurios, no ha cambiado nunca. ¿Por qué no cambia? Lo necesita. ¿Ah? No lo necesita. No necesita cambiar, no necesita evolucionar. Es prácticamente perfecto. Ningún animal lo puede comer, no lo puede romper, salvo el hombre, pero con armas. Los tiburones tampoco han evolucionado. ¿Por qué? Los cazadores. Porque ya están totalmente adaptados, o sea, no van a cambiar. Son tiburones. De hecho, el tiburón entra en una de las cosas que a mí me sorprendió, en Nicaragua, en los lagos que se conectan con el mar, hay tiburones. Doctor. Y pasan tiburones de agua dulce al agua salada y se van al agua salada y de la dulce a la salada y funcionan. O sea, están listos, ¿me entienden?
¿Quiénes evolucionan entonces? Los desadaptados, los que están más imperfectos. Esa es la evolución. Por eso que hay muchas de estas instituciones que han sido creadas para los hombres y por los hombres y que tratamos de aplicarlo al resto. Derechos del medio ambiente. Que yo sepa, el medio ambiente no ha establecido ningún derecho. Esa es una invención humana, quiero que entendamos la diferencia. Como la moral, les decía yo, es una invención humana. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos análisis, tenemos que ver que ciertas invenciones humanas son buenas y otras son malas. Por ejemplo, la esclavitud. Esa fue una invención humana. No va a decir que nacían esclavos. O sea, tú antes, por predestinado, decía ya Cindy va a ser esclava. Listo. No, fue una cosa inventada. ¿Por qué? ¿Por qué no, pensemos, ¿por qué se inventó la esclavitud? ¿Qué buscaba? Desde el punto de vista económico, ¿qué buscaba? Riqueza. Satisfacer necesidades. ¿Qué es lo que buscaba la esclavitud? Trabajadores, ¿no? De hecho, las familias en la antigüedad que lo entregaban los hijos como esclavos para pagar una deuda. Y se entregaban por un tiempo, como sirvientes de, y eran un esclavo. Bueno, eso es una invención humana también, ¿sabes? Pero por acá tenemos otros inventos mejores. El derecho a propiedad, el derecho a contrato. Este tiene de bueno y de malo. Hay gobiernos malos, y cuando hablo malos, no estoy pensando en ninguno de acá. Estoy pensando, por ejemplo, Idi Amin. ¿Por qué digo que era malo Idi Amin? Este gallo practicaba el canibalismo con su enemigo. O sea, le da lo mismo el color, el tipo no... ¿Me entiendes? Para colocar un blanquito. Pongamos un amarillo. No sé cómo. 5 millones de muertos en una temporada de cosechas, de hambre. Es decir, que se da cuenta, estos eran gobiernos, ¿no? Pero también eran gobiernos buenos. O sea, las instituciones humanas se estudian por eso, ¿ok? Y tiene que ver con este tipo de cosas. Y estas instituciones humanas rigen el comportamiento humano, por lo tanto la economía, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que estudia la economía? Exactamente. Y eso es lo que estudiamos. No estudiamos ni mercado, ni precio, ni demanda, ni abuso, ni no abuso, sino el comportamiento de las personas en sociedad. Otro tipo de cosas, digamos, tienen que ver con ese tipo de interpretaciones. Por eso que la economía se ocupa en distintos lugares. Oiga, No hay borrador, vamos a sacar el borrador portátil. ¿Se entiende esto? Esta parte de la economía tiene que ver con estas interpretaciones que vamos a hacer de mercado, pero para eso tenemos que tener estas vinculaciones con conceptos que vienen de la filosofía, la sociología, el derecho, ¿okay? Y la economía. Entonces, una pregunta es ¿por qué nacen las empresas? Hay dos explicaciones. Una es por los mecanismos de coordinación y otro el riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y quiero llevar productos al mercado, tiene que haber un mecanismo de coordinación. Ese mecanismo de coordinación tiene que ver con que yo sea capaz de ordenar y organizar para producir un producto o servicio y hacer que eso se produzca. Tendré que coordinar que me entreguen insumos y su distribución igual. Bueno, cuando esto sale más barato hacerlo dentro de una empresa, conviene que eso se haga así, versus que lo hagan todos ustedes en forma individual. Es decir, si ustedes todos tuviesen que fabricar su ropa, sus zapatos, todo,
sería bastante más caro e ineficiente, porque todos tendríamos que andar buscando los mismos insumos y materiales para fabricar lo que necesitamos. Y luego decidir cuánto fabricamos de cada cual. Por lo tanto, si yo fabrico más y tú menos de otro, lo que podríamos hacer es empezar a vender. Pero de repente podríamos juntarnos y empezar a producir y vender más. Por lo tanto, esos costos de coordinación son más bajos que hacerlo en forma separada en la economía. Por lo tanto, ¿por qué surge la empresa entonces? Porque el costo de los mecanismos de coordinación es más bajo hacerlo dentro de una empresa que lo siga haciendo toda la gente en forma conjunta. Y eso explica el nacimiento de la empresa. Ese es un tipo de explicación. Y el otro tiene que ver con el riesgo moral. ¿Cuál es el riesgo moral? ¿Qué riesgo moral conocemos? Riesgo moral. El moral hazard moral. ¿Lo ubican eso? ¿Sí? Bueno, le voy a hacer un documento que vean de eso, porque eso lo tenían que saber ya acá. ¿Ya? Pero tiene que ver con esas conductas de la gente, de aprovecharse del prójimo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿dónde se produce el riesgo moral? Un ejemplo clásico son los seguros o las garantías. Imagínate que el computador que tiene ahí Contreras tuviera garantía de por vida. Contreras lo cuidaría. ¿Cómo lo cuida? No. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo cuidaría? No. No, porque tiene garantía. O sea, siempre le van a reponer el equipo, ¿me entiendes? A todo evento. Lo puede dejar, lo puede perder, lo puede regalar, lo puede vender. Total, siempre le van a reponer. Por lo tanto, su conducta tiene un problema moral. Bueno, los seres humanos funcionamos en base a eso. Todos. Por ejemplo, yo le he dicho que, por ejemplo, el político, cuando es elegido, es irresponsable. O sea, me refiero, no que el tipo anda haciendo tonteras, sino que no va a responder jamás por lo que hace. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es decir, si el político usted lo nombra y decide gastarse todo el dinero de Chile y lo gasta, ¿qué va a pasar? Ahí baja a la Piensen en cualquier presidente de Latinoamérica malo que haya dejado la escoba en su país y después ¿qué le pasa? ¿Ah? Siempre que comete un delito, pero si gasta el dinero de otro, nada, no le pasa nada. ¿Me entiendes? Ahí tenemos un riesgo moral. Si yo te nombro a Astorga, presidente de la compañía de INACAP, y quiebra INACAP, lo más vamos a hablar unas cuantas contra él, pero si no cometió delitos, sino que hizo malas inversiones. Por ejemplo, se le ocurrió construir más sedes y nos convenció a todos que tener más sedes era bueno. Cuando quedaron todas las sedes, todas vacías, porque resulta que no hay alumnos, Astorga va a decir, bueno, el mercado no se dio. ¿Me entiendes, no? Entonces, en ese comportamiento de personas es lo que nosotros analizamos en organización industrial. El comportamiento de las empresas, pero las empresas son una entelequia humana también, un invento. Son las personas las que toman decisiones dentro de las instituciones. Las instituciones por sí solas no tienen moral, no existen instituciones morales o no morales. Son las personas que componen esas instituciones las que comparten una moral o no. Por ejemplo, si usted quiere ser musulmán, ¿qué tiene que compartir para ser musulmán? ¿Qué tiene que compartir? O sea, lo que está escrito en el Corán, primero, ¿o no? Y renunciar a la Biblia, obvio, es de otra religión, ¿sí o no? La única religión que te permite de todo son los hinduistas. ¿Por qué? Porque ellos son politeístas, tienen dioses para todo, pero todos caen.
Todos caben adentro, ¿me entiendes? Pero tiene que ver con eso, pero las religiones monoteístas, como la cristiana, la musulmana, eres uno u otro. Bueno, en la India los Sikhs, ¿no? También tienen a la diosa Shiva, y punto, el resto no corre. ¿Se entiende, verdad? Tiene que ver con eso. Por lo tanto, son esas instituciones compuestas por individuos que comparten eso. Y eso es cultura. Por eso es que cuando nosotros hablamos acá de cultura, ¿qué es lo que te dicen en las definiciones del libro, cuando te enseñan el recurso humano? ¿Qué es lo que te dicen que es la cultura? El conjunto de valores, ¿no? Compartidos por un grupo humano. ¿Sí, no? Pero eso tiene un borde muy tenue, no es tan complejo. Por lo tanto, ¿qué va a configurar los mercados? Principalmente lo que es la electricidad cruzada. ¿Ya? Eso es lo que se ha visto. ¿Qué mediciones tenemos? Normalmente micro y macroeconómica, nos interesa la gestión, nos interesa el control, como elementos dentro de la empresa. Por eso partimos por esta y ahora estamos entrando acá. Esto lo ve en otra asignatura y control también. ¿Sí? Reseña histórica, más o menos, aquí voy a abusar de mucha gente que participa en esto, pero los de organización industrial tiene que ver con esto, más codes y otros del derecho que luego lo vamos a relevar. Burnout en el año 1838 fue el que inició la aplicación de técnicas matemáticas al estudio de la economía. Los austriacos dirían, por ahí se empezó la desviación de la economía hacia la matematización y se salió de la praxeología. Pero eso es una interpretación de una de las escuelas. Articuló la teoría económica del monopolio. Mire desde cuándo hablamos de monopolio. El monopolio no es el siglo XX, 1838, es el siglo XIX. Extiende la comprensión del funcionamiento de los mercados y vamos a ver modelos de cómo funciona. Y establece que las empresas compiten en cantidad, no en precio. Ya en ese entonces decía, la cantidad de productos que la empresa lleva al mercado determina los precios. Algo que hoy día parece razonable, en ese entonces todavía no. Bertrand, en 1863, casi 50 años después, contestó esto, hizo una crítica y dijo no señor, la empresa no solamente compite por cantidades, también precios. Y desarrolló este modelo. ¿Okay? Después está que en 1934, ve que como cada 50 años va a aparecer alguien que hace algo útil, ¿eh? Mire, hay empresas líderes y seguidoras, ahí apareció el concepto del líder y el seguidor. Antes no existía como tal. Por eso, ¿cuál es el pecado que tienen los estudiantes actuales? Que leen esto y dicen, pero este gallo no sabía esto. No, ¿cómo lo iba a saber? ¿Cómo lo iba a saber? Si estaba en otro espacio de conocimiento. ¿Entiendes? Entonces, cuando lean escritos de economía, sitúense en el contexto histórico en el cual están. Porque la gente opinó de acuerdo al contexto que tenía. ¿Ok? Y no otro. Hoteling, este es de los de gente marketing, ¿eh? Que está el marketing aquí trincado. Las empresas compiten eligiendo precios y también cierta ubicación. Entonces, estaba el último punto de la exposición anterior. ¿Sí? El último punto. Las empresas eligen el nivel de producción y no el precio. Sí. De ese tiempo ya estaban por lo que producían y no por la competencia para establecer los precios. Sí. Y esto era sin organismos reguladores del mercado, esto era mercado puro. Claro. Es decir, no había instituciones que estuviesen regulando los precios. ¿De acuerdo? Por eso que la teoría austriaca que data de este tipo de cosas, ¿por qué los austriacos son así? Tienen una razón de ser. Porque ellos tuvieron un siglo de oro como los españoles. Los españoles tuvieron un siglo de oro por allá por el 1500, 1600, con tener las mejores universidades de Europa, los mejores pensadores, la escuela de Salamanca, en la época de los escolásticos, que hablaban muchas cosas de lo que hablan hablan después los austriacos y que hablaban también parte de Adam Smith y muchos descubrimientos que hizo Friedman ahora. O sea, de ese entonces se sabía, ¿me entiendes? Ahí está Juan de Mariana, y bueno, varios tipos de Francisco Marroquín, todo eso eran monjes.
Había uno, creo que andaba perdido por la vida y se dedicaba a hacer academia como lo hacemos hoy día, pero el resto eran monjes en esa época. Y después vino el periodo de mucha discusión académica en Europa que estaba centrado en Viena y Alemania. Entonces eran los dos grandes polos de conocimiento económico. ¿No? Y ellos siguieron por una línea, como Inglaterra siguió por otra, y Estados Unidos. Y de ahí aparece de hecho toda la economía keynesiana se desarrolla entre Cambridge, Oxford y Harvard en Estados Unidos. Y la universidad contestataria que hay en Estados Unidos es Chicago. ¿Y por qué Chicago? Bueno, porque está metida en el desierto, está sola, está fuera de los influjos intelectuales de los otros, tiene que crear ciencia propia. Ay, por eso los Chicago Boys. Y ahí salen los de Chicago. Ahora, esa universidad es tremendamente buena. O sea, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de estudiar ahí, bueno, es para allá. O sea, se gana, ¿cuánto tiene premios Nobel? Como 10, 12 premios Nobel, de los cuales 8 son en economía. Pero no solamente en eso, tienen ciencias médicas, tienen ingeniería, ¿me entiendes? O sea, son universidades top en términos de conocimiento. Es decir, los profes de acá leemos esos libros para enseñar. Allá usted estudiaría con los que escriben esos libros. Es la diferencia. ¿Ok? Y este señor habla de productos no homogéneos. Aquí apareció el producto heterogéneo recién. Antes, en los modelos, hasta aquí hablábamos de productos homogéneos. Y acá aparece el producto heterogéneo. Después Chamberlain, en el 33, analiza la diferenciación de productos. Marketing, ahí empieza a aparecer marketing. ¿Sí? Y que los monopolistas empiezan a competir con variedades parecidas a las suyas. Por lo tanto, dan origen a lo que es la competencia monopolística. ¿Se da cuenta? O sea, no son invenciones de hace muchos años, son de hace poco. Este señor Bain, este es de la estructura de conducta de desempeño, el modelito que estamos viendo. Harvard. ¿Ya? Estudia la relación entre tasa de beneficio de la empresa y concentración de mercado. Por primera vez alguien dice, oye, si los mercados están concentrados, veamos cómo se reparten los beneficios de la gente. Habrá uno que se aprovecha del resto, y ahí surgió toda la línea de desarrollo de esto. Y en base a esto construyó los inicios de la organización industrial. Esto iniciaron un debate, ¿ya? Y empezó a hablar de esto, de concentración y eficiencia económica. Y eso hizo surgir y aparecer en todos los países del mundo el concepto de regulación. O sea, había que regular. Regular mercado, regular, ¿me entiendes? Regular. ¿Ok? Estos señores eran herederos de Keynes, ¿no? Que era la lógica dominante después de la Segunda Guerra Mundial, la lógica económica. ¿Okay? Stigler, en 64, mire de dónde es Stigler. ¿De qué corriente política es Stigler? ¿O de qué corriente económica es de keynesiano o monetarista? Monetarista. ¿Ah? Monetarista. Estaba en Chicago, Monetarista. keynesiano. ¿Ah? Keynesiano. ¿Y cómo si no...? Porque Chicago tiene una gracia. Chicago es al estilo de la Universidad de Europa. Es decir, tengo el tipo que piensa completamente distinto aquí, sentado al que completamente distinto acá, y toda la gama. ¿Por qué? Porque la universidad tiene que ser un centro de conocimiento y discusión de ideas dispersas. Ese es el concepto de universidad europea. Por eso que, por ejemplo, en Cambridge estaba Hayek. Y Hayek era la contraposición, pero violenta, de Keynes. Y él enseñaba en Cambridge. Eso es universidad. Que es lejos del concepto nuestro, ¿me entiendes? Aquí no, todo el trincado piensa como yo. No tengo duda, no lo llevo. ¿O no? Esa pega lo que tenemos en el gobierno hoy día es lamentable, el despegue de amigos, ¿me entiendes? O sea, lamentable.
porque eso no te enriquece, ¿me entiendes? O sea, si todos los que están aquí me van a decir que sí, ninguno de ustedes me sirve como empleado. ¿Me entienden? Como subalterno mío, ¿me entienden? Porque no tengo ningún punto de vista diferente. Entonces cuando vayamos a chocar, nadie va a ver contra qué chocamos. ¿Me entienden? Y por eso que estos países usan esto. Y Chicago tiene esa característica. Como estaba lejos de todas las otras universidades norteamericanas, no tenía cómo influirse con las anglosajonas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Agarrar lo que podía. Entonces, dijo, bueno, ¿quiénes son más antiguos? Ah, los que están en Europa. Vamos a Europa continental y empezamos a traer profes de allá. Algo que hizo aquí en Chile, la Universidad de Chile, por eso. ¿Okay? Por ejemplo, la educación en Chile hoy día es complicada, pero en 1900, cuando la gente todavía pensaba algo, se crearon colegios como el INBA, que tira bombas molotov ahora y se trajeron los profesores de Suiza para enseñarle el nivel distinto europeo a los que estaban acá, que eran los hijos de los ricos, que venían de provincia, que no podían estar acá en los colegios como el Instituto Nacional. Se alojaban en el INBA y ¿qué querían ellos? Que tuvieran la mejor educación, que no lo podían dar a sus hijos, mandándolo a París o a Alemania o a otro lugar de Europa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Traer todo eso y ponerlo. Y les crearon casas y todo. El INBA hasta el año 80, sí, más o menos 80, 82, se enseñaba alemán. Y esa era la costumbre, pues venía de esa época. De cuando los tipos que enseñaban ahí hablaban alemán. Bueno, eso era forma de entender. Ahora, ¿cómo entendemos la educación? Entre menos mejor. Entre más rápido mejor. El problema es que empezamos a perder la ilustración, que es la esencia de un profesional universitario que pueda abarcar otras áreas. Usted no va a trabajar en eso toda la vida. Es decir, usted va a ser analista hoy día y capaz que mañana sea gerente de una empresa minera o de extracción de petróleo, no sé, porque la vida te va a llevar por distintas cosas. O va a estar fabricando chips o otras cosas, no sé. ¿Me entiendes? Pero para poder hacer esos cambios, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Tener un nivel amplio para poder agarrarse y perfeccionar lo que te falta. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. ¿Okay? Después, mire, 1951, teoría de juego con Natch. Vamos a ver teoría de juego, unas cosas sencillas, pero necesito que lo entiendan. ¿Okay? Porque un comercial que no entienda teoría de juego es complicado. ¿Cómo va a competir en el mercado? ¿Entiendes? Esto yo lo presento de la siguiente manera. Si usted va al mar y es una sardina, y ese mar está lleno de escualos, usted es el alimento. ¿Ok? ¿Cómo educan a los abogados? Todo escualo. Los tiburones nacen comiendo precisamente. ¿Ok? Tiene que ver con ese tipo de cosas. ¿Ok? Friedman en el 71 construyó la teoría de la corrupción. ¿Mire quién construyó la teoría de la corrupción? Ese es monetarista. Natch no es keynesiano monetarista, nada, él es un matemático. ¿Ya? Él es un matemático brillante. Que lo que él desarrolló es algo que se puede aplicar a economía, al derecho, a la biología, a la ecología, prácticamente a todo. ¿Sí? Por eso que es importante la teoría de juego como herramienta. De hecho, esta se enseña en salud también. Por lo que significa, como en su momento Bertrand Russell, cuando desarrolló la teoría general del sistema. O sea, hoy día nadie cuestiona la teoría general del sistema y la usamos en prácticamente todos los sistemas sociales, la escritura, la música, todo es porque tiene que ver con un desarrollo intelectual de utilización. Crabbe y Wilson en el 82 y Milton Roberts en el 82 también introdujeron el concepto de información incompleta. Nosotros trabajábamos con los modelos de información completa.
acá se empezó a trabajar con este tipo de información incompleta, por lo tanto ya no tenemos la teoría solamente de la racionalidad, sino que hay decisiones que no son del todo racionales porque hay información incompleta. ¿Ok? Bueno, los modelos de estimación y oferta es Iwata, que este señor desarrolla teorías. Este tipo, la verdad que este tipo hace algo brillante, ¿eh? Porque este tipo tomó a Ronald Coase, que es uno de los teóricos de la empresa, profesión abogado, ¿ya? Y desarrolló una teoría con esos conceptos. Con el desarrollo de Robert Coase. Y después viene lo desarrollado por la escuela Bresnahan en el 89, que profundiza mucho más el desarrollo de organización industrial. Los actuales que más de esto está Cabral, está Tirolé, que son tipos que han desarrollado esto. Y en Chile, como más yo lo he visto que se mete en este tema, de manera continua, porque hay otros que lo han hecho en forma discontinua, está Gisante la técnica. Y eso tiene que ver con conceptos desde el punto de vista económico, la escasez. La escasez, nosotros recuerden que esto es una escasez relativa, no es una escasez absoluta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando las mascarillas en Chile se vendían en el año 2018, nadie compraba y había de sobra en las farmacias. ¿Okay? Vino la pandemia y las mascarillas subieron a precios hechos de efecto. ¿Okay? De hecho, la KN95 en algún momento llegó a costar 45 hasta 70 mil pesos una mascarilla KN95. En el momento más álgido estaba eso. ¿Okay? ¿Y la gente lo pagaba? Sí. Tengo un amigo que es tecnólogo de la Católica y el tipo lo que hizo fue una importación de 2 containers con mascarillas, material quirúrgico, y en un momento que no había en ninguna parte. Los vendo a tanto. Ya. ¿Cuánto tiene? Todo. Se le compraron un container completo. ¿Por qué? Porque había escasez relativa de qué? De guantes, de delantales plásticos, de mascarillas, gorros, de ropa de delantal cruzado, de todo había escasez. Entonces, en ese momento, el precio de los bienes creció. ¿Y después qué ocurrió? Bueno, empezaron a fabricar mascarillas todo el mundo. Mi vecina empezó a producir mascarillas con mascarillas de género y las vendía a 1.500. ¿Filtraban? No. Pero para la cabeza, yo me estaba cuidando. Entonces, ya no hay nada. Era para la cabeza, no, algo que estar tranquilo, ¿me entiendes? Porque el poro que tiene el género es muy ancho para los micrones que mide el virus que traspasa. Por eso. Después empezaron a salir los inventos adecuados, el con cobre, con esto. El problema es que el cobre no mata ese virus, pero mata a otro. Sí, tenemos que buscar uso al cobre. ¿No? Y ese tipo de cosas son eso. Y eso tiene que ver con esto. Y de paso le puse incentivos individuales. El mejor incentivo es usar mascarilla, ¿vale? No muerte. O sea, yo usando eso reduzco la probabilidad de muerte. ¿Por qué estamos en mascarilla hoy día? Bueno, porque creemos, no porque no se nos haya quitado el miedo a la muerte, sino porque creemos que con 4 vacunas la cosa ya algo tiene que hacer, ¿entiendes? ¿No? ¿Sí? Pero si no tuviéramos 4 vacunas, creemos que estaríamos todos en la casa. De hecho, ¿quién salió el primer año? En mi empresa, el 19 de marzo de 2020, todos para la casa,
hasta nuevo aviso. No somos una empresa de salud, somos una empresa de investigación forestal. Todo para la casa. Y bueno, ¿cómo hacer los pagos? Bueno, Soledad, que es la administración de acá, bueno, Soledad pagará de la casa. ¿Y qué necesita Soledad? Ah, bueno, su computador. ¿Tienes escritorio? No, te lo lleva, ya. ¿Qué más? La impresora, ya te la lleva también. ¿Y si yo todo? Ah, el sillón también. Listo, ya lleva. Uy, pero no tengo internet. Ya contraten internet. Así solucionamos el problema y todos pagamos, ¿no? De hecho, ella todavía no vuelve. Se acostumbró a la casa porque tiene todo habilitado. Y si paga, y a mí que me faltaba la oficina allá y la oficina allá la estoy jugando 8. ¿Me entiendes? Ahí había un incentivo súper claro. ¿Me entiendes? ¿Funciona el teletrabajo? Absolutamente. ¿Cómo va la ley con respecto al teletrabajo? Atrasada, pues sí. ¿Me entiendes? La tecnología avanza mucho más rápido que todos los seres humanos. Las personas buscan su propio beneficio y este concepto es importante, costo-oportunidad. Esto es lo más importante en economía. Lo que dejo de hacer yo por Otro. tomar otro, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es su costo de oportunidad si está casado? Bueno, la polola que dejó de lado por la señora actual. Y ella tiene el mismo costo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, un costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Bueno, este es el paquete. Tengo una amiga que el marido es espectacular, ahí entre todas las compañeras que es muy atractivo, arquitecto, buena pinta, ¿no? Exitoso el tipo. Entonces le decía a la Mónica, oye, ¿qué hace Mario? Y yo le decía, mira, ¿lo ves? Esto es lo que necesitan. Nada más, decía, ¿no? Todavía tampoco. ¿Me entiendes? Pero tiene que ver con este tipo de cosas, no solo con las preferencias individuales, nomás. Tiene que ver con eso. Ahora, ¿tiene que ver con que te guste nomás? No, tiene que ver con muchas otras cosas, como por ejemplo, que uno no hincha al otro todo el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo. Por lo tanto, hay ciertas cosas que establecen estas relaciones a largo plazo. Ahora, esto que se ve entre las personas, estas relaciones a largo plazo también se establecen entre organizaciones, entre países, ¿sí? Y entre bloques económicos a nivel mundial. Eso es parte del desarrollo. Recuerda que para que sea un bien económico tiene que ser escaso. ¿El aire es un bien económico? No. No. Pero lo convertimos cuando empezamos a pagar con restricciones, digamos, para entrar al centro de Santiago porque hay restricción vehicular. O sea, convertimos un bien que no es económico en un bien económico cuando empezamos a valorar el precio. ¿Okay? Los bienes económicos tienen valor al intercambio. Yo no intercambio aire. ¿Okay? Este es otro invento, el intercambio es otro invento humano. No se da un intercambio en las otras especies que habitan la Tierra. Por ejemplo, los monos se sacan los piojos. ¿Sí? Pero él saca uno y después el otro se coloca y se saca. Pero uno da el servicio al otro a cambio ¿de qué? Del mismo bien. No está intercambiando nada. Pero, por ejemplo, el mono no te trae una banana y tú le traes agua. Eso lo hacemos los seres humanos. ¿Ok? O sea, intercambio en la naturaleza no. ¿Te alimenta el animal? Sí. La leona trae la presa que cazó para que se alimente su cachorro. O el león. ¿Ok? La asignación de recursos y precios tiene que ver con esto, con lo que son el centralismo y las señales de precio entendidas de la siguiente manera. Cuando el precio no está intervenido, es decir, no hay subsidios, no hay impuestos, el precio entrega información de los gustos y preferencias del individuo, que es la esencia de lo que opina la escuela austriaca.
Es decir, el precio entrega qué información, cuánto valoras tú algo, porque es lo que estás dispuesto a pagar. Por ejemplo, hay una falacia que se enseña todavía, que, y sobre todo esto está muy metido en la cabeza de los abogados, respecto de la transacción, que la transacción se hace sobre valoraciones equivalentes. Imagina lo siguiente: Astorga tiene un Chevy del 58, ese Chevy bonito, yo tengo el otro. Para él vale 1 millón, para mí vale 1 millón. ¿Lo intercambiamos? ¿Tiene sentido el intercambio? No. ¿Cuándo va a tener sentido el intercambio? Cuando Astorga tenga una valoración distinta a la mía. Entonces mi automóvil va a darle una satisfacción mayor a él por el vehículo que me entrega, ¿me entiendes? Y para mí justamente al revés. Por lo tanto, ¿cuándo se da el negocio en el mercado? ¿Cuándo se produce la transacción? Cuando hay desequilibrio de valoración. Es decir, usted entrega dinero y el otro le entrega un bien, porque el bien para la otra persona vale menos que el dinero que recibió. Y usted recibe un bien que para usted ese bien vale más que el dinero que entregó. Y entonces se produce el intercambio. Bajo otra condición no se produce. Por lo tanto, el intercambio económico se produce por diferencias. Si no, no tiene sentido el intercambio. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea, no? Es decir, nosotros no intercambiamos por valoraciones equivalentes. De ese punto de vista, ¿el precio justo existe? ¿O el valor justo existe? No puede existir. Porque si yo digo que es a valor justo, ¿qué estoy diciendo implícitamente? Que las valoraciones de ambos son equivalentes. Y la verdad que eso no. Se da cuando se produce esta compra. Por ejemplo, si usted tiene un grupo de panadería acá, y que todas venden el pan con una diferencia de 100 pesos entre 1000 y 2000. ¿Por qué la de 2000 sigue vendiendo? ¿Me entiende lo que le digo, no? O sea, usted tiene hasta 2000, pero el precio va subiendo de 10 en 10. ¿Por qué esta sigue vendiendo? Si la racionalidad le dice que usted debería comprar eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría clásica, para que esto funcione, esto debería ser un bien homogéneo. Y resulta que esto es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pan que se vende acá es distinto al que se vende aquí. Puede empezar lo mismo, supongo que todos tienen 100 gramos. No, mucho, ya, por una mala idea. 40 gramos. 40 gramos. Cada pan. Todos tienen el mismo tamaño, todos tienen la misma forma. ¿Qué hará la diferencia entonces? Podría haber una diferencia por aquí. Por el suministro utilizado, ¿no? Pero también podría haber algo por el proceso, claro. Por el proceso. Que establece que este que tiene este gramaje, tiene esta forma, resulta en un sabor diferente. Teniendo los mismos ingredientes. No hemos cambiado los ingredientes. Tiene harina, sí. Pero la harina, una podría ser tipo A y la otra tipo C. Las dos son blancas. ¿Se entiende la diferencia?
Por lo tanto, en base a esto, las empresas tienen comportamientos distintos en los mercados. Y sobre esto es lo que se empiezan a establecer ciertas regulaciones. Que a veces, en vez de dejar que esto funcione, queremos precio único. Ayer mostré un ejemplo de precio único. Y queremos que esto sea, por ejemplo, 1500. Probablemente los que están de aquí para allá, ¿qué van a tener? Y los que están de aquí para acá, van a tener una. Por lo tanto, ¿cómo este de aquí se arregla el de 2000 a 1500? ¿Qué tiene que cambiar? Bajar la calidad. ¿A dónde baja la calidad? ¿Aquí o acá? ¿Dónde crees que efectivamente baja la calidad? ¿A cuál calidad podría bajar? Fijamos el precio, ¿no? Este iba entre 1000 y 2000. Yo, como soy un gobierno que me preocupa la gente, 1500 todos, parejo. Salomón. Para que aquí está toda la demanda, ¿no? Por lo tanto, concentré la demanda en 1500. Si toda la gente va a pagar 1500. Por lo tanto, toda la producción ahora no va a ir entre estos dos extremos, sino que toda la producción la tengo que colocar para 1500. Astorga bien me dice, yo si estoy acá y tengo más calidad, tengo que bajar la calidad. Yo le pregunto, ¿a qué calidad la baja? ¿A 1500 o a 1000? ¿Ah? A 1000. ¿Por qué la bajo a 1000? ¿Ah? Porque gano 500. Ahí. Yo voy por el margen. ¿Se entendió la forma? Es decir, si yo quiero colocar la calidad la voy a colocar en el peor para tener el precio. Porque el precio me regula el margen. Por lo tanto, ¿qué cosa voy a buscar? La estructura de costos de la empresa que vende 1000. O sea, sería tonto si hago esto, ¿no? Porque ¿cuánto ganaría? Nada. Porque si bajan sus costos 1500 y el precio es 1500, ¿cuánto le queda de margen? Nada. ¿Se entendió la lógica? Es súper sencilla, ¿no? No tiene que ver con nada más. Bueno, esto es lo que hace la fijación de precio. Otra de las cosas. Cuando te fijas precio. Por lo tanto, la calidad de la universidad, ¿dónde se pone? No. Aquí. ¿Me entiendes? Porque antes estaban diferenciados por precio. Pero la verdad que están diferenciados por otra cosa. Pero si hago el análisis con puro precio, eso funciona. ¿Sí? Fijemos el precio de salud. ¿A cuál se tendría que asimilar las contes? Al precio más bajo posible. En términos de costos. ¿Por qué razón? Porque como hay mucha demanda, siempre van a llegar. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo tengo exceso de demanda, el colocarme por aquí o por acá siempre va a ser beneficioso. Porque siempre va a haber alguien que venga a comprar. ¿Me entiendes? Y si Leodín no es el que paga, o sea, no sale del bolsillo de él, ¿qué va a hacer Leodín para estudiar? Va a tomar la carrera 1, la 2, la 4, la 10, va a volver aquí, va a hacer la... Por lo tanto, no se va a titular nunca. ¿Dónde la educación es gratis? ¿Dónde la educación es gratis? ¿Argentina? Sí. La tasa de titulados en Argentina es inferior a la de Chile. Cerca del 23% de los argentinos no alcanza a terminar la educación media, menor que Chile. ¿Por qué si siempre puedes tomar la mejor? ¿Por qué te quiere terminar ahora rápido?
¿Ya para empezar a trabajar? No, ¿por qué? ¿Por qué quieres terminar rápido? Bueno, sí. Para no seguir pagando, bien Mendoza. Eso es, pues yo quiero salir luego porque no quiero seguir pagando. Y como no quiero seguir pagando, la única manera, ¿por dónde está la vía? Hay que estudiar. Bueno, ¿sí o no? ¿Se da cuenta que el incentivo? Bueno, y eso era el incentivo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los precios? Una señal brutal. Brutal. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú distorsionas los precios, pasan cosas como esta. Los agentes económicos actúan de acuerdo al incentivo que llega. Cuando las instituciones no son buenas en los países, se da que se desarrollan menos. Entonces, hay estudios, por ejemplo, y curiosamente de Argentina, ¿no? ¿Por qué estudian más que nosotros? Bueno, porque tienen un problema. ¿Por qué nosotros no hacemos más estudios? Bueno, porque estamos un poquito mejor que ellos. Bueno, estábamos, ahora vamos a estudiar, ahora estudiamos más, ¿no? Claro, pues, ¿qué tienen que estudiar ahora? Mira, les pasábamos un monopolio antes, ¿no? ¿Le hablábamos de inflación antes? ¿En su carrera previa? ¿Escuchó hablar de inflación, de negocios? No, pues ahora nos preocupamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos 14% de inflación. Y ahora hubo que tomar los libritos y los cuadernos para ver cómo diablos vamos a meter la inflación en los proyectos, porque antes en mi época se enseñaba. Pero jamás lo ocupamos, porque como estábamos bien, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Pero cuando estás mal, estudia. Por eso que usted estudia, pues, ¿no? O sea, no quiere seguir pagando, pues. Y por eso se tiene que quedar hasta las 2, 3 de la mañana o toda la noche. Yo hice lo que usted, yo de repente un posgrado que hice, estudiaba noche por medio, o sea, dormía noche por medio. Porque si no, no se podía, ¿no? Había que dormir bien una y en la otra me reviento. Aguantaba un poco, yo esta duermo y si no como. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, porque no podía pagar más, ¿me entiendes? O sea, un año más, esas cuestiones cuestan mucha plata. ¿Ok? Ahora y antes era igual. ¿Me entiendes? Ahora, desde ese punto de vista, es lo que nosotros vamos a ver. El concepto que tenemos que tener claro: demanda, lo que es ingreso marginal, elasticidad, poder de mercado. Eso lo vamos a analizar bien: la oferta y el costo marginal, el poder de compra, que también genera problemas, y los equilibrios que se dan en competencia respecto al monopolio, competencia monopolística y oligopolio. ¿Ok? ¿Qué hora es? 55. 20:55. Pregunta hasta aquí, porque bueno, prefiero entrar con todos los modelos y hacerlo todo en una clase. Si ustedes ya saben, si ustedes no recuerdan. Lo que pasa es que ahora tenemos que empezar a aplicar. ¿Ok? Tenemos que ver un poquito de modelo matemático y el poder de mercado y los modelos de Cournot, de Bertrand, de Stacker, de J, para entender un poco más este tema. ¿Ok? Les voy a subir uno de teoría empresa donde está las aportaciones del derecho, o sea, donde está lo de Gauss, Eichmann y otros tipos que han aportado al entendimiento de estas cosas que estoy hablando, ¿okay? Para que ustedes tengan un hablar adecuado a lo que se requiere para alguien que está postulando o tiene aspiraciones a ocupar los cargos más altos de una empresa. Hola, listo. ¿Okay? Ya sea como asesor o como alguien de línea. A veces el asesor la revuelve más y no tiene los costos, o sea, no tiene uso. ¿Profe, la lista? ¿Le pasé la lista? No. Ya tomen